de una institución tan importante en el país como es la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Muy buenos días, ingeniero, un gusto saludarle. Quien le habla, Tanya Zambrano, en los estudios de Radiovisión, todo el equipo prestos para iniciar este diálogo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, ingeniera, por Desde ese... Guayaquil estoy con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias por aceptar esta entrevista. Para nosotros es muy agradable, más aún entendiendo todo el conocimiento que usted posee y más aún para ir analizando la efectividad e impacto de la UAFE. Y ya para iniciar este diálogo, ¿qué tan efectivos han sido los informes de la UAFE en el tema de la judicialización de casos de lavado de activos en el Ecuador? Eh, Según es que ha habido el cambio del director de la UAFE, se ha venido, según el mismo informe de él en una entrevista del señor José Neira Hansen, él indica pues de que ha habido en los últimos 5 meses del 2025, se ha dado una recuperación o se podría decir, se ha determinado 600 millones de dólares en los operativos que han venido haciendo y la intervención de la UAFE. Y el trabajo pues de investigación aún continúa dentro de aquellos casos que comprenden los 600 millones de dólares que representa ese trabajo de investigación de este organismo. Pero entendamos primeramente para muchos qué es la UAFE. El artículo 11, cuando se creyó la UAFE, esta ley se llama Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y de Financiamiento de Delitos. La UAFE es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Bueno, es una entidad autónoma y esta entidad pues ha venido haciendo un trabajo coordinado con la Fiscalía y también pues se debería de decir también con la Superintendencia de Bancos, porque cuando estamos hablando de manejo ilícito de dinero, ¿quién es la primera entidad que debería estar en el control? La Superintendencia de Bancos, aunque veo que no figura dentro de las gestiones que se realizan en materia de coordinación. Pero todos los organismos de control aquí están pues inmersos para dar un resultado oportuno en las investigaciones cuando se trata pues de investigar situaciones de manejo de dineros o de bienes de manera ilícita, y aquí pues la detección de lavados de activos, que es lo principal, y el delito financiero sobre todo corresponde a la Superintendencia de Bancos y también a la Contraloría. Claro, la área de la Dirección de Auditoría Interna es la que está ligada, pero realmente la función de la UAFE no se la ha conocido bien. Sin embargo, en estos últimos 5 meses, el dar un resultado de 600 millones de dólares, en un momento que estamos, pues, que estas actividades lícitas que están ligadas a lavado de activos y al crimen organizado, pues, ¿no? Porque parte de estos delitos financieros financian, pues, a estos grupos, pues, que ya conocemos, estas mafias que han venido generando la violencia en el país. Mira, usted mencionaba desde que hace un año el tema de la función de la UAFE no ha estado clara, que tiene que dar resultados al país. Claro, porque no se conocía mucho de la función, se sabía de manera, así nomás, de una manera superficial, que había pues esta entidad técnica, pero no se conocía bien, bueno, cuál mismo es su labor, hasta dónde llega o en qué momento tiene esa participación activa. Y eso es lo que nos ha, tal vez restó hasta conocer de ella.
hoy por hoy con este problema de la violencia, el crimen organizado, el crecimiento de estos grupos GDO, se ha venido pues ya a tomar ya en consideración, bueno, quiénes son los que aquí deben dar resultados. Y en este caso la UAFE es una de las indicadas porque al buscarse atacar las economías de estos grupos, estas mafias, justamente pues esa es la labor de ellos, el tratar los delitos de lavados de activos, en las cuales involucra pues a muchos, algunas partes, entre esos fundaciones, estas actividades dedicadas a las embarcaciones, a jueces, fiscales, abogados, contadores, y, y tiene que ver también con otras actividades, aunque están determinadas en la ley de lavado de activos, sin embargo, no se ha visto una labor en ese sentido que dé resultado. Por eso es que si la UAFE ya tenía desde mediados del 2016 la existencia de este organismo, no ha habido resultados de una manera que se puede ver dado cuando estos grupos, sin embargo, han estado creciendo. Y de allí que, pues, en este momento cabe preguntar, bueno, ¿cuánto está aportando? Se dice, pues, que han aportado en un incremento en cuanto a las inspecciones de los sujetos obligados que tengan pues reportes sospechosos, inusuales, injustificados. Ha llegado pues más o menos a un 150% de lo que normalmente hacía. Y es verdad, si se comparaba con los países de Perú, Colombia, Ecuador, no tenían mayormente una actividad que llegara a una sentencia condenatoria por estos delitos de lavado de activos. Y por otra parte, pues también la coordinación que ahora está dándose con la Fiscalía, bueno, está obligado porque también la ley que en este momento se aprobó, la ley orgánica de solidaridad nacional y también la otra ley que también ya a poco se aprobó, o no sé, no estoy tan segura, esta ley orgánica de inteligencia y contrainteligencia, van a tener que trabajar en conjunto. O sea, la Fiscalía sí ha contado con organismos, pero no han hecho su trabajo. Ahora en estos 5 meses, según reporta pues este señor José Neira, él dice pues de que hay un incremento de 600, pues que han detectado 600 millones de dólares. Esperemos pues, pero a qué tipo de bienes. Considero que por transparencia y rendición o de control también social, sí debería informarse a la ciudadanía, no solamente dar cifras cerradas, porque esta persona que está en este momento, este señor tiene su experiencia, está desde enero 2024, pero él dice que en estos 5 meses ha podido tener estos resultados. Este señor pues tiene ya, también es el secretario de integridad de la política pública nacional y a la vez está encargado, o sea, el mismo secretario de esta función que labora cerca al presidente, también es la misma persona que está encargada de la UAFE. O sea, yo creo que debería de haber un titular. Puede estar dando buen resultado, pero entonces pero no puede estar en dos cosas a la vez, sino que debe tener una función específica para que pueda desarrollar como es debido. Más que nada, si tiene un conocimiento de actividades financieras, en delitos financieros, considero que estos delitos financieros, como es el manejo de estos recursos, de esta generación de ganancias, de estos negocios como es el narcotráfico, debería también la información de la Superintendencia de Bancos haber una información y de la que nos dé a nosotros pues una idea de qué es lo que está pasando sobre el manejo en el sistema financiero. Porque ¿a dónde llega el dinero? Ahí va mi Principalmente si pregunta, se coloca ingeniera. en Ahí la va mi banca. pregunta. O sea, una entidad que exige reporte, que exige transparencia al sector privado, ¿por qué no está rindiendo cuentas? ¿Quién debería auditarles? En este caso debería ser la Contraloría, debería ser la Fiscalía o el sistema de justicia, para conocer todo el trabajo operativo que llevan hasta el momento. Es que eso justamente, o sea, mucha gente
poco resultado. Y el uno dice que es encargado de esto, el otro encargado de esto, pero un montón de leyes. Aquí no se trata de estar creando más leyes. Lo que se trata es que den resultados los funcionarios, los servidores públicos que están dentro de esta actividad. La dirección de auditoría interna de la Contraloría me parece que es la más indicada, pero sin embargo, al existir la UAFE en una función, digamos, vendría a ser la UAFE es parte de la detección de estos delitos de lavado de activos y delitos financieros específicamente, pero está acá aparte, está como quien dice pegado al presidente porque el presidente es el que lo nombra. Ahí también viene una situación de que tenemos hoy por hoy un presidente que está muy ligado a la actividad empresarial, nos hace pensar que habrá esa igualdad ante la ley para todos, o van a haber personas que van a hacer no me toques a este, no me toques al de acá, no me toques a esta empresa. Y con la ley de orgánica de inteligencia y contrainteligencia, eso hace pensar si esto se va a cumplir, porque si no, pues de nada sirve que se haga pues tantas auditorías, tengamos tanto gasto público en funciones, toda una estructura orgánica de servidores públicos para cada institución y no nos dé resultados mientras la violencia y la criminalidad continúe aumentando. Hoy por hoy también ya se está hablando de otro proyecto de ley, que es la recuperación de zonas protegidas, y todo esto está ligado. Yo lo que veo aquí es que toda esta situación que se está dando en estos últimos días está llevando más allá de saber realmente, de desarticular estos estos grupos criminales, estas mafias, hay un interés de tipo internacional, de intereses para abrir paso a la inversión privada, a la privatización. O sea, esto es necesario, es verdad, todo lo que pasó ahora poco, la vivencia del crimen, la violencia, que han pagado precio, pues, personas inocentes en las calles y que hoy incluso hay estados de excepción. Pero más allá de eso, las leyes se están haciendo paralelas más a que mañana cualquier persona o una persona natural o alguna empresa que podría estar reportada en uno de estos reportes financieros, podría pasar que puede ser afectado un inocente y se va a operar de una manera arbitraria o porque la ley lo ampara. O sea, puede ser muy legal porque está en la ley, pero puede ser ilícita porque de pronto se va a ver abusos. Y si los reportes, como se quiere dar resultados, como decir, los 600 millones que en este momento dice que han detectado y que están en proceso de investigación, esto puede llevar a que mañana pasado en las incautaciones se tome de una manera abusiva sin las respectivas investigaciones de parte de la UAFE. Y digo investigaciones porque cuando se trata de temas financieros, eh, se conoce de un caso en particular que, por ejemplo, si usted tiene una póliza en el banco y usted de cierta forma maneja las ganancias, los intereses de esta póliza y usted tiene algún activo, viene el informe de la UAFE. Si no hay un análisis verdaderamente desde lo financiero, desde lo económico, se puede estar afectando derechos de personas inocentes y llegando a sentencias condenatorias de gente inocente. O sea, el trabajo que tiene la UAFE es un asunto que tiene que ver mucho también con el derecho a las libertades y de las economías de los ciudadanos en general. Si el crimen organizado se lo quiere atacar, tampoco eso quiere decir que nos va a afectar los derechos de los demás. Ingeniera, ahora, escuchándole con atención, ¿cuáles son las acciones o las reformas que se deberían emprender de manera inmediata dentro de la UAFE para recuperar no solamente la confianza pública, sino también las acciones operativas y favorecer a quienes corresponden y también acusar a quienes están cometiendo acciones ilícitas como lavados de activos en el Ecuador? Claro, es que partiendo de que el artículo 317 del COIP determina sobre el delito de lavado de activos, usted pues ahí ya está tipificado ciertas quiénes son los que incurren pues dentro de este delito, pero con las nuevas reformas, que diga, no es reforma, con la ley
orgánica que en este momento se ha aprobado en materia económica, estamos hablando de que aquí dentro de este cuerpo normativo también se podrían estar abusando e incautarse bienes de personas que no tienen nada que ver, pero por dar resultados a la ciudadanía, por la presión que hay en este momento, se puede estar afectando derechos de inocentes. Usted sabe que a veces se coloca en el mercado productos que están a la venta por las mismas empresas que están funcionando porque son parte de esta actividad, mejor dicho, la superintendencia de compañía ha permitido que la legitimidad de ciertas compañías y usted hace alguna transacción, adquiere algún bien desconociendo pues que estas pueden tener un origen ilícito, pero usted compra un bien sanamente y no lo va a saber. Entonces se podría generar una situación de afectación y eso tendría que establecerse alguna reforma o determinarse o en el reglamento, aunque el reglamento también es una sinvergüencería que se cambia donde les conviene a la autoridad pública mañana pasado y otro día cambian otra cosa. Debería en la ley mismo hacerse reformas o incluirse ciertas situaciones que pueden afectar derechos y garantías constitucionales, y eso lo manda el artículo 84 de la Constitución, que todos los poderes públicos con potestad normativa tienen que respetar las normas constitucionales, y eso es para que exista seguridad jurídica, como dice el artículo 82, se cumple esto sobre la seguridad jurídica, que tienen que ser claras y precisas pues las leyes pues que se llegan pues a aprobar. Y aquí pues se están generando una serie de vacíos que podría dar a al abuso, el abuso legítimo de la fuerza, se puede dar abuso por la discrecionalidad que se podría presentar dada la situación. Amparados pues por el problema de la violencia y el crimen organizado, cuando estos activos realmente pueden obedecer a un procedimiento entre la Contraloría, la Dirección Interna que se dedica pues a hacer los respectivos análisis, las, la Fiscalía y los datos que pueda obtener la UAFE procedentes justamente de aquellos datos sospechosos e injustificables que se podrían presentar. Porque toda persona que realiza transacciones, este tipo de operaciones, tiene que presentar a los 30 días un informe del movimiento, pues siempre y cuando si llegasen a pasar más de $10,000, estas pues serían motivos de revisión o justificar ante la OAFE alguna variedad. Entonces, estamos con $10,000, imagínense cuánto se mueve en el sistema financiero, y si usted sale a la calle y usted ve patrimonios que hacen actividad comercial en un momento de crisis donde no hay trabajo, donde dicen pues que la crisis no deja trabajar, cómo es que hay empresas funcionando, ¿quién permite? ¿Dónde se realiza el manejo del dinero? Todos manejamos aquí una cuenta bancaria, así sea de ahorro, y considero que la superintendencia de banco aquí tiene mucha responsabilidad sobre todo lo que ha venido pasando y los movimientos de dinero que hoy por hoy pues forman parte de estas ganancias del crimen, de estas personas, estas mafias que manejan el crimen organizado. Ingeniera, ahora, usted toca una parte medular y es el tema de la institución. Usted mencionó de que el funcionario encargado también reconoció de que dentro de la institución, y también él lo dijo en días anteriores en una entrevista para Telemazona, que se enfrentaron a casos de corrupción donde el 70% de los servidores públicos fueron renovados, se cambiaron, porque ex empleados fueron parte del marco del caso Eclipse en el cual se investigaban operaciones ilícitas. ¿Qué tan confiable es que estos mecanismos de control internos que se han instalado pueda prevenir filtraciones? Estamos hablando de que ya se denunció, de que se denunciaron irregularidades dentro de la misma UAFE y que en este 2025, según las últimas declaraciones de él remitidas el 11 de junio, hablaba de que se han triplicado sus operaciones a un 155% en temas de control y también con el uso de inteligencia artificial. Eh,
Claro, o sea, por ejemplo, el tema de la contratación pública fue una de las actividades que ha estado aprovechada por este tipo, pues, de actividades criminales, se podría decir, invirtiendo sus ganancias en ciertos, en la contratación pública. Usted sabe bien, eh, ha de conocer, pues, que el profesional a veces no tiene un capital para poder participar en algún proyecto donde demanda pues cierto capital porque tiene que presentar tiene una garantía de fiel cumplimiento. Y estos grupos pues aprovechan, tal vez sea empresa o sea un profesional, porque usted puede crear una empresa rápido si hay dinero, para poder participar en los concursos. De pronto estos profesionales que han participado pudieron haber sido productos, dineros originados de este tipo de actividad. O sea, blanquean el dinero de esta forma, pero resulta que también dentro de la CERCOP, que es la Secretaría que maneja la contratación pública, la CERCOP justamente han venido habiendo malos servidores. En todas las instituciones aquí no hay angelitos. Y dentro de este tema no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Y por eso yo decía que el reglamento se convierte en una alcahuetería, que es de la parte donde la autoridad de turno viene y puede hacer acuerdos ministeriales, resoluciones, y aquí las víctimas terminan siendo, dependiendo de lo que se esté, la actividad de la autoridad, va a afectar a terceros, o en el caso de de esta situación, se deja libertad para aprobar, hacer cambios en requisitos para poder aprobar algún proyecto o adjudicar alguna persona natural o jurídica. Pero es lo que justamente ha pasado. Entonces, se ha colocado estos dineros en obras y resulta que el funcionario, el servidor público de estas instituciones están muy vinculadas para que se haya producido pues este crecimiento y se vea, porque era casi a luces de todo el mundo, pues que se veía pues el movimiento económico originado de estas fuentes de cómo es el crimen organizado, el narcotráfico, del movimiento comercial que se ha venido viendo. Entonces, el servidor público tiene mucho que ver. Ahora, esto no se puede decir que se puede acusar a todos de una manera general, no. La honestidad, la integridad de las personas hay que respetarla también, porque cuando uno trabaja dentro de una institución pública donde está propensa a este tipo de ilícitos, a veces usted puede estar viendo y usted no se puede involucrar, también está por el riesgo de su propia vida. Entonces, dependiendo de la función que está, ¿quiénes son las autoridades competentes? La Fiscalía y la UAFE, si tiene conocimiento, la Super de Banco, que considero que tiene que también proveer algún tipo de reportes mensual para que haya control de manejo, porque no solamente nos van a controlar a las personas que hacen su trabajo, pero ellos entonces, si en el caso fuese así, que lo manejan para todos, deberían ellos haber tenido claro, no ahora, de hace muchísimo tiempo, debería haberse dado. Estoy hablando desde el 2016 que ha venido pues creándose esta unidad. Y no solamente se convierte en una forma de perseguir, persigo esto o más bien, cuido que no toquen a estas empresas, cuido que no toquen a estas personas y se está de una forma indirecta pues facilitando también que ciertos grupos o personas o empresas se mantengan este tipo de actividad y entran al acerco otros funcionarios respondiendo a X personas. O sea, la transparencia en este momento, la verdad, la ciudadanía está a la expectativa. Si no se actúa con una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, si no se actúa con una reforma al COI, pero en el cual se castigue también la mala administración pública, como debe ser, y con los respectivos requisitos que deba reunir un delito, pues debería de hacerse las reformas respectivas, porque es demasiado. Desviar los fondos del Estado o causar este daño que termina causando, teniendo consecuencias de violencia, de criminalidad, termina siendo prácticamente un crimen de Estado también, porque hay muertes que producen las ganancias y crecimiento pues, de estos grupos dentro de un país donde el sistema económico
se está volviendo cada vez más insostenible por este tipo de actividades que se han venido permitiendo desde el mismo Estado. Ingeniera, ha sido un trabajo que deja en análisis todavía porque no hay una transparencia, no hay una rendición clara. Usted lo menciona desde el 2016 hasta la actualidad. Ya para llegar a la parte final de esta entrevista, ¿usted considera de que la UAFE tiene que reportar proceso por proceso sobre sus auditorías de manera independiente o los resultados que trabajen en conjuntos con otras instituciones articuladas? Yo creo que sí, porque estamos tocando propiedad, estamos tocando bienes de particulares también. Y cuando una persona cae en una situación en que allanen su casa, usted está con sus hijos, la cogen sorpresivamente, la detienen al esposo o a la esposa, y usted ha obtenido sus bienes de manera lícita, sin hacer daño a nadie, dentro de su actividad normal, como todo ser humano desarrollándose en su trabajo. Y esto termina afectando su vida, su honra. Yo creo que es necesario que se sepa, se emita, se publique, ¿ya? Se publique si hablamos de transparencia. Cuando se habla de qué, de transparencia, ¿qué quiere decir? Que se debe estar a la luz. O sea, todos somos iguales ante la ley. Y aquí no se puede la función pública prestarse para que se convierta en una vía de persecución a unos y se proteja a otros. Entonces no estamos atacando el delito, lo que se está es apropiando bienes. Y más aún que en este momento estoy viendo que también puede haber otros objetivos, otros fines internacionales, porque en este tema de investigación policial, seguridad, ya veo que hay una persona extranjera que también empieza a, a, a participar porque tenga las experiencias pues en Estados Unidos. O sea, aquí tenemos personas muy preparadas. Esto de venir trayendo personas a otra parte es como que dudamos de aquí de todos, de nuestra honorabilidad. No podemos todos meternos en el mismo saco, pues. El problema son de las autoridades que han estado y esas autoridades deberían de tener cárcel por el daño que están causando a la imagen del Ecuador ante el mundo. Pero tampoco quiere decir que a nombre de los problemas que hay se va a destinar a la inversión privada, como que el que viene de afuera de pronto va a venir a hablar de transparencia, cuando aquí hay muchas situaciones que en el mundo se está dando. Entonces, yo creo que aquí tenemos que esta recopilación de datos, estos informes deben ser transparentes y la UAFER, ya que está adscrita o está cerca de la presidencia de la República, tiene con mayor razón la responsabilidad de transparentar, porque al final, dentro de un proceso judicial o lavado de activos, usted va a llegar a una sentencia y los jueces que en este momento le están diciendo que donde dejen libre a personas que estén relacionadas en delitos de en delitos pues de sicariato, crímenes, ¿cómo se llama? Narcotráfico, terrorismo, todo. Pero no es de acusar por acusar tampoco. Esto tiene que cumplirse el procedimiento que manda el Código Orgánico Integral Penal. O sea, cuidado manejando el odio, la indignación por el dolor que tengamos. Yo tengo esa experiencia, pero no podemos apartarnos de los procedimientos que deben respetarse en la ley, porque puede estarse castigando a un inocente, el juez por temor por temor que le investiguen sus cuentas, porque se está diciendo que si le van a revisar las cuentas se puede estar acusando a personas inocentes. O sea, hay que cumplir las normativas dentro del COIP, respetar la presunción de inocencia, respetar las garantías, las libertades, la titularidad que tenemos sobre la tutela judicial efectiva y administrativa, pero no podemos tampoco a nombre de esta situación poder manchar la honra de las personas y lo peor, afectar propiedad. Hay que tener mucho cuidado, que esto de aquí tiene otro trasfondo. Si la UAFE no transparenta o no se reforma esta normativa, ya que van rápidamente haciendo cambios, creando leyes urgentes, entonces vamos haciendo las cosas bien, porque estamos endeudados hasta la coronilla con el Fondo Monetario Internacional. Y poco a poco, pues lo que estamos viendo es intervención de terceros, de extranjeros, a nombre de la inversión extranjera,
y se va afectando la economía de los ecuatorianos. No podemos el país ponérselo tampoco en bandeja de plata, los recursos naturales, a personas extranjeras como que son mejores que nosotros. Eso no es así. De todas maneras hay que cuidar la soberanía del país. Y la UAFE tiene que dar resultados porque estamos hablando de datos que tienen que ser claros, verificados bien contablemente, que tienen que ser verificados desde el movimiento del origen y todos los procedimientos que mandan. No ir porque tengo ahora en este momento tengo las atribuciones o porque la ley está creada, allanar, a tomarse bienes, a incautarse y pasarlas a propiedad del Estado y después pasárselos a nombre de programas sociales, transferírselos a terceros. O sea, es una potestad que se le ha dado a este señor José Julio Neira, en la que tiene que también tener la titularidad de ese cargo. O sea, él está desempeñando dos funciones: la Secretaría de Integridad de la Política Pública Nacional, que ese es el cargo titular que está manejando la UAF. Entonces, yo creo que aquí hay bastantes profesionales y el señor presidente no puede estar dándole tantas funciones a una sola persona. Ingeniera, muchísimas gracias por este diálogo. Estamos prestos para seguir analizando estas situaciones y también cómo se va desarrollando. Usted mencionó temas puntuales que vamos a reforzar y quiero agradecerle por aceptar esta entrevista. A usted muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde Manta hacia Guayaquil. La ingeniera desde Guayaquil. Gracias. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más información. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. Inicio de espacio publicitario. En 2024, más de 5.800 incendios forestales arrasaron con 83.000 hectáreas de vegetación. Eso equivale a más de 125.000 canchas de fútbol. Evita el uso de fuego en zonas rurales. Y si ves humo o actividad sospechosa, llama al 911 de inmediato. Cada acción cuenta. Protejamos al Ecuador. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El nuevo